Lo sé, han pasado como 84 años desde que no hago un video formal, pero tampoco puedo decir de que el canal ha estado totalmente muerto, debido al contenido constante que les he traído, aunque haya sido por medio de otros formatos. Y para los morbosos que quieran saber sobre mi ausencia, no se preocupen, ya que la tendrán al final del video. Pero continuando con el programa y como ya lo vieron en el título, nuevamente les traigo un nuevo iceberg para ustedes, esta vez tratándose de personajes olvidados, otra vez, pero relacionado con una de las mejores series de Transformers según muchos, y que hasta el día de hoy, se siguen lamentando de que haya sido injustamente cancelada. Exacto, les estoy hablando de Transformers Animated. Sin más dilación, comencemos el iceberg. Anteriormente, ya les había hablado de un personaje llamado Safeguard, un mini con Gigantion de Transformers Cybertron, quien a su vez era el socio de Vector Prime. Sin embargo, en esta ocasión les voy a hablar de un Safeguard un poco más conocido para algunos, y ese es, el dúo Combiner de Transformers Animated. Y es que después de que los esquemas de vuelo de Starscream fueran descargados para la creación de los Jet Twins llamados Jetfire y Jetstorm, dieron como resultado, aunque de forma inesperada, a este Gestalt Powerlinks. Cuando se combinan, parecen mejorar sus impresionantes capacidades de combate. Trabajando de forma sincronizada en esta forma a excepción de sus mentes. Ya que al ser arrogantes y presumidos, solo pueden estar unidos de forma parcial y puede volverse un peligro para quienes lo rodean. Además de su modo robot, también tiene un modo Super Jet incluido. Y sus únicas apariciones dentro de esta continuidad fueron la caricatura de Animated, siendo curiosamente el único Combiner visto por este medio, un manga de Animated y Legends. Rattletrap, es un personaje originario de Transformers Animated, conocido por ser un infame bot que es capaz de decir lo que uno quiere oír, si lo convences lo suficiente. Es tanto figurativa como literalmente una rata, y se cree de que podría tener una relación con Botánica. Ahora bien, y sin ignorar al elefante en la habitación, está más que claro de que este personaje está basado y rinde homenaje a Ratatrampa de Beast Wars, para ser más precisos, a su modo cybertroniano visto en Draw of Futures Past. La Brig es una personaje originaria de Animated, siendo una Autobot de búsqueda y rescate, y tiene como modo alterno un aerodeslizador barra sumergible de doble propósito. La razón de su nombre se debe a sus potentes emisores de luz, que le ayudan a rastrear a cualquier Autobot necesitado u objetos importantes perdidos en zonas de poca luz. También se dice de que es alguien encantadora. Y sus únicas apariciones fueron la caricatura de Animated, el manga de Legends, entre otras. La T-Split, es una personaje originaria de Animated, conocida por ser una camarera en el bar de McAdams. Sin embargo, tiene pensado renunciar de su chamba, para poder participar en el Tour de Orgenon y ganar el disco dorado. También admira mucho a alguien llamado Lailtiar, quien fue 7 veces ganador en las Olimpiadas Galácticas, esperando batir su récord o estar asociado con él. Y sus únicas apariciones fueron la caricatura de Animated, el manga de Legends, entre otras. Oil Slick, es un Decepticon perteneciente a Animated, quien cuenta con un estilo de combate singular, mientras está en su modo alterno. Ya que por pura lógica, si ataca a los Autobots por fuera, también los ataca por dentro. Además, es un químico talentoso, especializado en la creación de compuestos armamentísticos, como el virus de la evolución inversa o el óxido cósmico. En sus propias palabras, todo un genio, aunque a veces gusta de hacer nuevas mezclas. Cuenta con un arsenal de armas químicas que pueden debilitar a sus enemigos tanto física como mentalmente. Visualizando los miedos personales de sus víctimas, mientras estos se disuelven en ácido. En esos momentos, él aparece para luego destruirlos. En su modo robot, está equipado con una cúpula retráctil, que le permite proteger su bello rostro de lo que éste libera. Además del combate vehicular, también es un experto en el Circuitsu, siendo, posiblemente, entrenado por Prowl.
Y sus únicas apariciones fueron la caricatura y cómics de Animated, un manga de Animated, Ask Vector Prime, entre otras. Stay with me while we leave. Don't worry, just 65.356, 9.292, 346, es un tipo de cuerpo originario de Animated, siendo uno de los moldes más populares utilizados por los Autobots en Cybertron debido a su bajo consumo de combustible, de la corriente universal Malgus. Y sí, aparte de servir como un justificante del por qué existen tantos personajes con la carrocería de Bumblebee, como por ejemplo, Cliffy Bumper, Hoodcat, Bumper, Sedan, Chase, Searchlight, Freeway, Glide, Tap Out, Volks, Carrera, Siren, First Aid, Wasp, entre otros, también hace referencia al código de barras del juguete original del Animated Bumblebee clase Deluxe, pero intercambiando los dos últimos dígitos. Aparte de Animated, otras apariciones que llegó a tener este cuerpo fueron Wings Universe y la historia de Master San Mayhem. Zurao es un Autobot originario de Animated, tratándose de un joven policía que durante la Gran Guerra, logró salvar a la tripulación del Flash Frenzy de unos saboteadores Decepticons mientras se encontraban en un puesto de depósito. Pero después de que el depósito explotara, Zurao lograría salvarlos a todos, haciendo uso de unas velas solares improvisadas de la nave, para alimentarlas de energía y poder escapar del muelle. Dicho acto de valentía le haría ganar su nombre, el cual significa hurón en maligus antiguo, el cual claramente no es portugués, guiño guiño. Como dato curioso, aparte de que claramente comparte el mismo tipo de cuerpo de Animated Bumblebee, su nombre también hace referencia al nombre en portugués del Bumblebee G1. Mientras que su lore está basado en una historia real, cuando tripulantes del USS Intrepid CB-11 hicieron una vela improvisada para llegar al puerto después de un bombardeo durante la World War II. Y su única aparición importante fue en la caricatura de Animated. Moscardo es un Autobot originario de Animated, conocido por ser alguien armado y corpulento, pero fácilmente golpeable. Se cree de que podría ser un experto en diversos tipos de petróleo, pero tiende a perder el control cuando se topa con tipos como Cliffy Bumper. Al igual que otros personajes, Moscardo también comparte el mismo tipo de cuerpo que el Animated Bumblebee, con la diferencia de ser un poco más ancho y de que su nombre está sacado del Bumblebee G1, pero del portugués europeo. Y su única aparición importante fue en un cómic de Animated. Rapier fue un Autobot originario de Animated, quien participó durante la Gran Guerra, estando armado con una espada y también compartía el mismo tipo de cuerpo que el Bumblebee Animated. Sin embargo, a pesar de haber formado parte de la fuerza Autobot durante el conflicto, se cree de que pudo haber sido una de las muchas víctimas que fueron infectadas por el óxido cósmico liberado por Oil Slick, tal y como se vio en un cómic de Animated. Clon número 3370318, es un clon sin nombre originario de Animated, quien, como ya lo podrán haber adivinado, fue uno de los muchos clones creados por Starscream a partir de sí mismo. Posiblemente se trate de un precursor de Skywarp, ya que ambos parecen compartir la parte cobarde de Starscream, volviéndolo un completo inútil en el combate. Por otro lado, está clon número 2716057, otro clon sin nombre originario de Animated, quien al igual que Sunstorm, también comparte la parte aduladora de Starscream, pero sin ser tan capaz o cautivador. Como dato curioso, resulta que los nombres de estos dos parecen ser una referencia a la serie de Futurama, ya que de ambos parecen compartir los números de serie de los personajes Bender y su gemelo malvado Flexo. Y sus únicas apariciones fueron la caricatura de Animated y un manga del mismo. Horsepower es un Autobot perteneciente a Animated, conocido por ser un guardia, y muy posiblemente, un miembro de la Guardia de Élite. Por otra parte, tenemos a Sparkride, quien también comparte la misma descripción.
Como dato curioso, además de compartir el mismo tipo de cuerpo que Prowl y de haber sido personajes de relleno sin nombre, tiempo después se les daría un nombre oficial con la llegada de The Allspark Almanac Volumen 2, así como un modelo de cuerpo completo que posteriormente serían remasterizados con la edición completa. Y su única aparición dentro de esta ficción fueron en un cómic de Animated, siendo testigos de cuando Ultra Magnus dio a conocer los planes de vuelo para los Autobots. ...256, o Su-004, es un tipo de cuerpo originario de Animated, siendo una especie de caparazón utilizado por muchos bots del cúmulo universal Malgus. Originalmente creado por Iron Fist, es conocido por su fiabilidad y durabilidad, siendo usado incluso antes de la Gran Guerra. También es conocido por servir como uniforme para la policía Autobot, transfiriendo las chispas de sus portadores a dichos cuerpos. Y algunos portadores conocidos de este molde son Ratchet, Ironhide, los Autotroopers, así como el propio Iron Fist. Como dato curioso, resulta y resalta que el nombre de este cuerpo es una referencia a la película de Avatar, siendo el número de identificación del personaje / protagonista Jake Sully. Duck Base es un Autobot originario de Animated, conocido por su uso como transporte, servir al Alto Consejo, detener a amigos cercanos y únicos, a Willy y Blur, y de que no debe de ser confundido con Grandus. A pesar de compartir cuerpo con el susodicho Grandus, en realidad está basado en un personaje llamado Duck Base, de la serie Brave, quien irónicamente, se trataba de un descarado retool de Grandus. Y sus únicas apariciones fueron la caricatura de Animated, como una de las plataformas que transportaban a los Decepticons tras su regreso a Cybertron durante el desfile de bienvenida. Legends, y en la historia de Transformers Deviations, pero bajo el nombre de Duck Base. Skipiak es un Decepticon Constructicon perteneciente a Animated, tratándose del resultado de un experimento de clonación por parte de Dirk Boss. Y es que tras enterarse de que todos los líderes Decepticon llegaron a estar relacionados con el tema de la clonación, Dirk Boss le pediría al cazarrecompensas Lockdown en conseguirle algo de CN a Autobot. Dicho proceso resultó ser un completo éxito, uniendo a Skipiak al grupo. Siendo un matón rudo pero tonto y a su vez muy leal a su jefe a pesar de ser mucho más bajo que él. Como dato curioso, al compartir el mismo tipo de cuerpo que Erector, es de suponer, y por no decir lo obvio, de que se trate de un clon suyo. Y a diferencia de lo que muchos de ustedes están pensando, no, Skipiak nunca fue pensado para formar parte de Devastator, en caso de haber salido en una cuarta temporada. Nut es un Autobot Dixie Squirrel originario de Animated, siendo una de las muchas mascotas exóticas de Rosanna, junto a Saur, Stiliao y Ramhorn, y es conocido por tener los ojos amarillos, por correr en las varillas de energía. Por otro lado, tenemos a Nightwatch, otra Autobot Dixie Squirrel que también forma parte de la colección de animales de la misma dueña, pero que al menos, ella tiene la función de búsqueda y rescate. Como ya pudieron darse cuenta, sus diseños están basados en los casetes de la G1, y que como dato curioso, a Nuke lo volvimos a ver dentro de la continuidad a IDW a modo de huevo de Pascua, pero como un robot. Fire Prime fue un Autobot originario de Animated, del que no se sabe mucho, más de que llegó a participar durante la Gran Guerra como un soldado, pero sería una de las muchas víctimas que fueron arrasadas por el óxido cósmico de Oil Slick, tal y como se llegó a ver en un cómic de Animated. Como dato curioso, y como ya lo han de asumir, este personaje está basado en el Optimus Prime de la RID 2001, para ser más precisos, en su versión Supermodo, mientras que su nombre está sacado de su contraparte japonesa Fire Convoy. Sentinel Supreme fue un personaje originario de Animated, quien regularmente suele aparecer muerto como un personaje de fondo y sin importar la facción a la que éste pertenezca. Y parece tener como modo alterno, una especie de bestia similar a un felino mecánico. Y que a pesar de su nombre, no se parece a un Omega Sentinel.
Como dato curioso, tal parece de que este personaje es una especie de sello personal por parte de su creador, quien siempre suele poner su cabeza en los trabajos que ha realizado, ya sea a modo de broma o easter egg. Y sus únicas apariciones fueron los cómics de Animated, un cómic exclusivo de la G1, entre otras. Toxitron es un Decepticon originario de la G1, a través de Universe 2003, tratándose de un experimento fallido por crear al guerrero definitivo, resultando en una abominación monstruosa que esparce baba tóxica, y que a su vez, sirve como moza del propio líder Autobot. Sin embargo, este apartado no va dirigido para esta versión, sino que más bien, para su no-yo de Animated. Como no lo pueden apreciar, Toxitron se trata de un clon perfecto de Optimus Prime, creado por Oil Slick y Skullpool, quien no es capaz de disparar lodos tóxicos o corrosivos con su pistola de agua, y no es capaz de reconocer su propia fuerza. Lleva consigo un desatascador que claramente no es una hacha de energía. No se trata de alguien confuso, simplemente disfruta de la vida. Además, de ser un miembro importante de Team Stunticon. Como dato curioso, esta variante de Toxitron parece hacer referencia y ser lo más cercano a un equivalente dentro de la franquicia al personaje de Bizarro de DC Comics, un villano / clon de Superman. Scratch es un Decepticon originario de Animated, quien durante la Gran Guerra fue un general aéreo bajo el mando de Megatron. Tal y como se menciona en su carta de presentación de The Allspark Almanac. Como dato curioso, tanto el diseño como los colores de Scratch están basados en el personaje Skyquake, quien ya sea de forma directa o indirecta, serviría de inspiración para su contraparte G1, tratándose posiblemente de una contraparte japonesa del propio Skyquake, para la historia de Unidex. Master Megatron es un Decepticon sin identificar de Transformers Animated, quien llegó a participar durante la Gran Guerra como un soldado y que también fue una de las muchas víctimas del óxido cósmico de Oil Slick mientras se encontraba atacando al Autobots y Cell. Como se puede notar a simple vista, este personaje parece estar basado en el Megatron de Transformers Cybertron, mientras que su nombre está sacado de la contraparte japonesa del mismo. Powered Convoy fue un Autobot originario de Animated, y es reconocido por haber fundado a Fortress Maximus, funcionando actualmente como la sede principal de la Guardia de Élite. Después de ascender al rango de Magnus y volverse el líder de los Autobots, PC Magnus dejaría el cargo debido a las diversas tensiones internas que habían dentro de la facción y de la creciente amenaza de los Decepticons. Posteriormente, su lugar sería ocupado por un joven bot conocido como Ultra Prime, y el resto ya es historia. Como dato curioso, tanto los colores como el nombre de Powered Convoy están basados y rinden homenaje al juguete original de la línea Diaclone que luego serviría de inspiración para el personaje de Ultra Magnus de la G1. Y hablando de Ultra Magnus, la cabeza de PC parece estar sacada de su versión de la RID 2001. Y eso de que originalmente iba a ser un simple recolor y ya. Stretch es un Decepticon y Gobot renegado originario de Animated, quien según él, no tiene nada de malo en exigir solo lo mejor en esta vida. Originalmente, él era la Touch Model Mega Model humano y empresario por Tersepoel, hasta que este cobraría vida debido a un fragmento del Allspark, dando como resultado a este excéntrico y vanidoso bot, quien aprovechando las conexiones y riquezas de su antiguo dueño, las utiliza para obtener las joyas más elegantes o cualquier cosa deslumbrante que lo haga relucir. Como dato curioso, resulta de que este personaje, así como su modo alterno, están basados en un Gobot renegado llamado Tux, pero haciendo uso de su nombre alternativo de la caricatura de los Gobots. Y sus únicas apariciones fueron The Allspark Almanac, en donde se explica que después de cobrar vida y de casi mandar a Poel a la quiebra, este se tuvo que aliar con Isaac Sumdac para deshacerse de Stretch, haciendo una especie de alianza temporal y mandarlo al puente espacial de la Torre Sumdac, logrando su objetivo y terminando viajando entre niveles. Timelines, los cómics de GoBots publicados por IDW, entre otras.
Los Roglords son unas criaturas provenientes del planeta Quartex, ubicado en un sistema con el mismo nombre dentro de la Vía Láctea. Durmiendo y sin ser molestados por la luz o por la civilización. Aunque su aspecto inactivo los hace parecerse a los asteroides, se trata de un camuflaje que les ayuda a ocultar su verdadera ferocidad. Debido a su apetito por el metal, son temidos por los bots y de contar con una feroz fuerza en batalla. Ganándose el título de leyenda. Y algunas de sus apariciones fueron la caricatura y un manga de Animated, Ask Vector, los cómics de GoBots publicados por IDW, entre otras. Como dato curioso, los Roglords están sacados y rinden homenaje a la línea de juguetes del mismo nombre, formando parte de la franquicia de los GoBots, los cuales eran seres que literalmente, se transformaban en rocas coleccionables XD. Aunque estoy seguro, de que más de uno se siente más familiarizado con este concepto, debido a los Armorizers de Legacy Unit. Seemon Magnus, fue un guardián perteneciente de Animated, quien llegó a ser el líder de una facción conocida como los Guardianes, hasta que sería derrocado por su guardia personal conocida, irónicamente, como los Protectons, durante un golpe de estado exitoso. Se desconoce mucho de su pasado, pero su presente tiene algo que ver con defender el multiverso. Como dato curioso, Seemon está claramente inspirado en el personaje del mismo nombre de la franquicia GoBots. Mientras que su insignia en el pecho, parece estar basada en la insignia de prototipo Autobot, vista en la frente del Autobot anciano de la caricatura G1. Y sus únicas apariciones fueron The Spark Almanac y Transtech, en donde incluso llegó a ser un convoy, entre otras. Dark Rodimus, es un Decepticon perteneciente a Animated, tratándose de un clon malvado del Autobot Rodimus Prime, creado por Megatron con el objetivo de crear a un guerrero competente para su ejército, haciendo uso de la tecnología de clonación de Starscream y un fragmento de la Allspark. Originalmente, fue creado con el objetivo de acabar con el Rodimus original y tomar su lugar haciendo uso de una capa de pintura electrónica. Sin embargo, este arrogante clon está más interesado en usurpar el lugar de Megatron, teniendo como misión final, en convertirse en el nuevo líder de los Decepticons. Como dato curioso, resulta que este personaje, llegó a contar con una figura oficial, la cual fue una exclusiva vía correo y bajo el nombre japonés de Black Rodimus. Y pues bueno gente, con esto terminamos el video de hoy. Recuerden que si les gustó, me lo pueden dejar con un like, comentario y compartirlo. También pueden suscribirse, para que no se pierdan de los posibles nuevos videos que vaya subiendo. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes, para que no se pierdan los próximos avances de futuros videos. Pero antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a las siguientes personas que son Adrián 46, 83, 94, Ghost, Setsumerise 18, Mutsito, Charisour Prime, Kenneth Zárate, Ángel C. Contreras 75, Manufu 551, Isaac Ip, Luis Primal. Es Rodríguez Frasks, Jesús Miguel Martínez Rivera, Santiago Correa, 614, Shockwave, N1 Trowave, Alfredo Estefan, Noviembre 0, Soy Sim 1234, Logan Germán, Coyilex, Maximal, Renato Jesús, Shockwave, Sebastián, Santi Kraus 15, Spartan Cristian, El Monstruo de Dios, AFF Rizal, Navi M 1310, Álvaro Reyes S, Nix Duo de Sim, Antonio Domínguez. EUTF-05, Ahumada Jero, Felipe Arsdate, Blackcat, Perceptor ID1, Turo. Energon 2099, Energon Dark 25, CL Kaiser 7, Jorge. Sibot TF, Alim Huns, Shadow Metarex, Yakalina 58, Aoa Sakura 1, Héctor Berista In, Deceptiner MP3, Malsbury Gareth, Polaxis 15, Deigo Jauregui, Ibarwan 343, G Studios 280, Barricade, Santilli, Nerding, Rata Trampa 96, Shiny Prime, Artemis, Megasimer 1807. Abdiel 912, José María del Rocío Torres. Waspinator, TFB Prime. Estrella Scream 4246, y Arruination 20. Por comenzar a seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual se las dejaré en la descripción, en caso de querer un hipotético saludo de mi parte XD.
Pero ahora y sin nada más que decir, se despide su médico psicópata favorito, Pharma Psycho Medic. Y recuerden, les deseo lo mejor. Para los que se quedaron hasta el final, ahora les voy a explicar del por qué dejé de subir videos. Bueno, debo aclarar de que lo siguiente que voy a decir no es novedad, debido a que ya lo había comentado en los últimos directos que había realizado, así como a mi círculo más cercano. Y es que digamos que me dediqué a echarle más ganas a los estudios, pero para eso tenía que estudiar fuera, en un lugar en donde solo te dejaban salir los fines de semana, días festivos, según el calendario americano, y vacaciones navideñas. Además, de que me dio un ataque de crisis durante mi estadía, lo que me llevó a ser suspendido temporalmente. Y aprovechando esa oportunidad, fue que me decidí en estar un poco más activo, subiéndoles algunos shorts de temas que ya les quería hablar, así como hacer este video antes de mi pronta reincorporación. Dicho eso, fin de la comunicación y nos estaremos viendo en la próxima operación.